Evangelio de hoy. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Miércoles 5 de mayo del 2021. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia. Los apóstoles y los presbíteros, ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Salmo: vamos alegre a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que des más frutos. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Reflexión del Evangelio de hoy. Recurrir a la comunidad para resolver los conflictos. El primer concilio de la Iglesia, a pesar de sus reducidas dimensiones, tenía ya los ingredientes y la finalidad de otros muchos concilios a lo largo de la historia cristiana. En él se da la confluencia de una serie de factores de primera magnitud. Aparición de un conflicto generalizado en el ámbito de la fe. Recurso a los responsables de la comunidad. Comparecencia de testigo cualificado de la novedad en litigio.
debate abierto y sincero sobre el fondo de la cuestión. Conciencia de la asistencia del Espíritu Santo, resolución colegial del problema. La finalidad que se persigue es abrirse a las nuevas exigencias de la evangelización, manteniéndose al mismo tiempo fieles al mensaje de salvación recibido de Jesús. Se trata, pues, de un asunto fundamental. ¿Es Jesús y la fe en Él lo único que salva? ¿O se necesita algo más? Algunos miembros de la comunidad piensan que no se puede prescindir de las prescripciones vigentes hasta entonces. Bien, por apego a la tradición, la ley judía era manifestación de la voluntad de Dios. Bien por deseo de prevalecer, los primeros cristianos eran judíos y querían hacer valer sus criterios ante los nuevos miembros provenientes de la gentilidad. La trascendencia eclesial del problema aconseja someterlo a la deliberación de los apóstoles y presbíteros. Los responsables principales de la comunidad creyente de Antioquía mandan a Pablo y Bernabé a Jerusalén para que testifiquen de la sorprendente labor del Espíritu Santo entre los gentiles. ¿Cómo resolvemos hoy nuestras diferencias en el seno de la comunidad eclesial? ¿Estamos dispuestos a debatir nuestros criterios fraternalmente en el seno de la comunidad, reunida en torno a sus responsables principales, y a aceptar lo que surja de sus deliberaciones, convencidos de que en ellas también actúa el Espíritu Santo? Permanecer unidos a Cristo para dar mucho fruto. La alegoría de la vid y los sarmientos que nos presenta el Evangelio es una forma de expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. En otras palabras, una forma de entender la unión de la Iglesia, cuerpo de Cristo, con quien es su cabeza. Se trata de una relación vital, de una profunda compenetración de la comunidad cristiana con el Señor. ¿Qué es quien la preside? La Iglesia Nuevo Israel es una plantación de Dios en la que no basta compartir la fe de Abraham, sino que es necesario aceptar a Jesús como el enviado del Padre y permanecer en esa nueva fe. Solo entonces esa planta dará sus frutos. Porque sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús. La Iglesia sabe que su eficacia evangelizadora y aún su misma vida evangélica proviene de su unión con Cristo y es obra del Espíritu Santo. Sin ese enraizamiento en Cristo, toda su actividad sería, en definitiva, estéril. Y para mantenerse en esa vitalidad espiritual y apostólica necesita periódicamente una poda a fondo de sus ramas resecas o muertas. Esto puede ser doloroso, pero no debe debilitar nuestro empeño por permanecer firmemente injertados a la vid. De esta permanencia se derivan también dos efectos benéficos de enorme valor: la eficacia de nuestra oración y la glorificación de Dios. Si estamos íntimamente unidos a Cristo, nuestras plegarias serán las suyas y el Padre las acogerá con suma complacencia. Y si damos frutos copiosos por nuestra vinculación con el Hijo, esa cosecha fecunda redundará en el reconocimiento de su fuente, que es la iniciativa amorosa del Padre,
¿Qué hacemos para cultivar nuestra unión con Cristo? ¿Y cómo asumimos las contrariedades que nos sirven para potenciar nuestra vitalidad cristiana? Palabras del Señor. Si te gustó el video, regálame un me gusta. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con familiares y amigos. Opina tus ideas sobre este evangelio. Tal vez una hermana o hermano necesita ayuda y este evangelio le llega a tiempo. Recuerda que el poder de la oración y la fe es muy importante y poderosa. No olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios.